Bien, continuamos entonces resolviendo ecuaciones diferenciales mediante series de potencias y estamos trabajando el método de Frobenius, que es un método que es necesario para resolver ecuaciones diferenciales alrededor de puntos singulares regulares y en algunos casos irregulares también. Después de haber visto en los vídeos anteriores cómo resolver y abordar ecuaciones diferenciales alrededor de puntos singulares regulares, es decir, que son puntos en los cuales las funciones presentan discontinuidades. Sin embargo, en esas discontinuidades es posible resolver las ecuaciones en puntos cercanos a esas discontinuidades. Continuando entonces con esa misma mecánica, vamos a resolver ecuaciones diferenciales alrededor de puntos singulares irregulares. Pero para ello debemos preguntarnos si regresar a la definición, ¿qué es un punto singular irregular? Ya habíamos manifestado que en aquellos puntos donde las funciones presentan discontinuidades, en esos puntos cercanos a esas discontinuidades, si existían los límites, habíamos manifestado que si existían los límites, considerando x0 como un punto singular, los límites de la expresión x menos x0 por p de x, el polinomio, y a su vez el límite cuando x se acerca al punto x sub 0 de esta expresión, que es el cuadrado de la distancia entre mi variable independiente y el punto considerado como punto singular, multiplicado por q de x. Si existían estos límites, manifestábamos que x0, a pesar de ser un punto singular, era un punto regular también. ¿Por qué? Porque podíamos establecer soluciones basados en series de potencias utilizando el método de Frobenius y encontrar soluciones alrededor de esos puntos. Sin embargo, si al calcular esos límites, los límites no existen, o uno de los límites no existía, considerábamos que era un punto singular irregular. Y es en esos puntos que nos vamos a concentrar para poder resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden, lineales, ordinarias. Basta recordar que nosotros no vamos a resolver ecuaciones diferenciales en puntos singulares irregulares, no es posible. Para eso toca utilizar una transformación y reducirla a un punto singular regular, y en esos puntos sí es posible expresar nuestras funciones como funciones analíticas, es decir, es posible encontrar una solución mediante series de potencias utilizando el método de Frobenius. Pero uno no resuelve una ecuación diferencial en puntos singulares irregulares. No es posible por la sencilla razón de que esos límites no van a existir. Por lo tanto, uno lo que hace es una transformación y la reduce a un punto singular regular para poder resolverla. Y eso es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Entonces, para ello les invito a que consideremos la ecuación diferencial que ya todos conocemos: y segunda más p de x por y primera más q de x por y igual a 0, que es una ecuación diferencial de segundo orden lineal, ordinaria y homogénea. Entonces, lo que vamos a hacer es manifestar que para resolver la ecuación diferencial anterior, en un punto vamos a considerar el punto x0, un punto singular irregular, pues vamos a tener que utilizar las sustituciones. Usamos las sustituciones. ¿Qué sustituciones proponemos? Consideramos z igual a 1 sobre x, es decir, que si despejamos x, x sería considerado 1 sobre z. Entonces, esta va a ser la primera de las sustituciones que vamos a utilizar. Es claro que si planteamos unas sustituciones en esa forma, es claro que nuestra variable dependiente, que es y, va a depender de z, es decir, que y va a ser considerada como una función que depende de z. O en pocas palabras, y es igual a una función que depende de z, pero z, como podemos ver, es una función que depende de x.
Es decir, z es una función, llamémosla g, que va a depender de x. De tal manera entonces que por composición de funciones voy a tener que y es igual a una función que depende de z, pero z, estos son principios de cálculo básico, z es una función que depende de x. Así que la sustituimos y me quedaría f igual o f de g de x. En pocas palabras, aquí tenemos esto como una composición de funciones, función compuesta. ¿Qué es lo que hay detrás de la película? Lo que hay detrás de la película es que tengo que y es una función que depende de z y a su vez z es una función que depende de x. Por lo tanto, yo necesito, oígase bien, porque mi ecuación original de segundo orden es una función cuya variable dependiente es y cuya variable independiente es x. Entonces yo necesito que las transformaciones que yo haga, que las transformaciones que nosotros propongamos, sea una función cuya variable dependiente sea y cuya variable independiente sea x. Tenemos que apuntarle todo el tiempo a eso. Por lo tanto, pues si yo derivo esta función, si yo derivo y', debo derivarla de tal manera que al final y dependa de x. Así que tenemos que utilizar la regla de la cadena. Por lo tanto, si yo derivo una función compuesta, sería f' de g de x por la derivada interna de la función. Así las cosas, entonces lo que yo voy a hacer es utilizar la regla de la cadena. Por lo tanto, la derivada de y, utilizando la notación de D'Alembert con respecto a x, pues va a ser igual, es simplemente lo que tenemos aquí, esta derivada, reemplazando las condiciones, pues va a ser igual a la derivada de y con respecto a z, que es lo primero que hacemos. Miren que y depende de z y yo estoy derivando primero a esa función multiplicado por la derivada que es esta. Miren aquí, g' de x no es más que la derivada de z respecto a x. ¿Por qué? Porque z depende de x. Así que aquí tenemos el principio de la regla de la cadena. Y es lo que tenemos que aplicar para poder utilizar esas sustituciones. Entonces, pues a esta la llamamos 1. Vamos a llamar 2 a esta sustitución que tenemos por aquí. Llamémosla 2. Y entonces lo que yo voy a hacer es derivar 2. Derivamos 2 y vamos a ver qué obtenemos. Entonces me quedaría la derivada. Voy a derivar con respecto, para hacer un poco más atractiva la derivada, voy a derivar concretamente para que se me den las condiciones. Vamos a derivar en principio, derivemos por ahora, para empezar, derivemos 1 para ver qué obtenemos. Todavía no vamos a derivar 2, vamos a derivar 1. Entonces recordemos que 1 dice que z es igual a 1 partido por x. Entonces si yo derivo, me quedaría que la derivada de z respecto a x, voy a derivar respecto a x, va a ser igual a ¿quién? Voy a hacerlo de una vez a menos 1 sobre x al cuadrado. Esto también lo puedo expresar como menos 1 sobre x, ustedes estarán de acuerdo conmigo. Recordemos que acabamos de decir que z es 1 sobre x, entonces lo voy a sustituir aquí. Me quedaría entonces que la derivada de z respecto a x sería menos z elevado al cuadrado. Y a esta ecuación pues voy a llamarla la ecuación 3. De tal manera entonces que voy a sustituir esto en 2. Entonces sustituyendo 3 en 2, vamos a ver qué me arroja. Me arroja entonces que la derivada de y con respecto a x no es más que, yo voy a escribir derivada de z respecto a x, que yo ya sé que eso es menos z cuadrado multiplicado por la derivada de y respecto a z. Y a esta ecuación que tenemos aquí voy a llamarla 4.
Y ahora pues lo que voy a hacer es derivar 4 utilizando la regla del producto. Entonces derivamos 4 usando la regla del producto para ver qué obtenemos. Les invito entonces a que veamos la segunda parte de este video, donde vamos a encontrar el desarrollo para que finalicemos con las sustituciones que necesitamos de cara a resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden lineal homogénea alrededor de PSI o puntos singulares irregulares.